esas requerencias de la Dirección General de Tráfico, no se puede conducir en ningún vehículo porque no está adecuado para estar en la circulación de automovilístico. Amén. Entonces vemos aquí en la palabra del Señor que si todo lo natural necesita una revisión, ¿cómo no vamos a tener nosotros necesidad de poder tener una revisión de nuestra armadura? Amén. Dígale a aquel que tiene al lado, necesitamos revisar nuestra armadura. ¿Cómo está nuestra armadura? Vayamos a la palabra del Señor. Arriba, si me lo pueden arreglar mientras que yo hablo con los hermanos. Arriba en el ¿cómo se llama? En el note key, ok, note. Ahí en la escobita le puede cambiar el fondo. Me lo ponen en blanco a todos. Ustedes no se enfadan conmigo, ¿verdad? Porque vamos a hacer unos cambios ahí para que usted pueda ver mejor las escrituras. Y estábamos hablando de poder tener la necesidad de poder tener una revisión, diga conmigo, revisar nuestra armadura. La armadura de un soldado, la armadura de un creyente, la armadura de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, tiene que ser revisada. Dígale a aquel que tiene al lado, tenemos que revisarnos. Y la revisión sirve para poder tener un motor en perfecto funcionamiento, para no sufrir ningún percance, para no sufrir ningún atropello, para no sufrir ningún accidente. Diga conmigo, para no sufrir ningún accidente, vamos a tener que tener una revisión. Diga conmigo, una revisión. Si no tenemos una revisión, no podremos estar adecuadamente para la lucha. Entonces el soldado se tiene que revisar. Diga conmigo, me tengo que revisar. Si el soldado no se revisa y por ejemplo le falta al soldado la espada, ¿usted cree que puede ir a la guerra un soldado sin espada? ¿Verdad que no? Un soldado sin espada no es soldado, es simplemente una presa para la parte contraria. Entonces por eso nosotros necesitamos revisar nuestra armadura. Cuando hacemos un viaje un poquito largo, no estoy diciendo que los cortos no lo tengamos que hacer, usted hágalo por favor, pero mayormente cuando se hace un viaje largo, lo primero que se hace en el vehículo, si las llantas están con la misma presión, si todas las luces están bien y no hay ninguna fundida, si las marchas del vehículo entran con facilidad, o sea, adecuadamente, si el cinturón no se tranquea y el cinturón viene a su posición requerida, todo eso se hace antes de emprender un viaje. Amén. Amén. Para aquellos que conducen, todos tenemos que hacer ese tipo de revisión. Entonces en el Señor también vamos a tener que ver una revisión en nuestra armadura. Por eso le titulé a este mensaje grieta en la armadura. Diga conmigo, grieta en la armadura. Entonces vayamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 verso 11. Y dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, dice esta versión, del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si seguimos leyendo, dice en el verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apréstol del evangelio de la paz. Si nosotros vemos la palabra del Señor en el capítulo 6 de Efesios, comienza el Señor a hablarnos de la armadura de Dios y comienza a hablarnos de algo que a mí me llama la atención, porque comienza a decir revestidos ¿de qué? Dice ahí, de la armadura ¿de quién? De Dios. Entonces esto me dice a mí
de que hay otras clases de armadura en el cual el ser humano se puede revestir. Porque si el Señor especifica revestidos de la armadura de Dios, es porque hay otra armadura que nosotros podemos agarrar que no son del Señor, que no son de Dios. Este es el peligro que corremos los hombres y las mujeres del Señor, que podemos vestirnos de otra armadura que no requiere el Espíritu Santo que nosotros nos revistamos. Diga conmigo, toda palabra es inspirada por el Espíritu. Entonces aquí en el libro de Efesios, por medio del Espíritu del Señor, Pablo el apóstol comienza a recibir algo. Vamos a tener que revestirnos, iglesia. Vamos a tener que revestirnos de algo, y es de una armadura que proviene de Dios. Y esta armadura escasea dentro del pueblo de Dios. Pablo entendía de que podían estar revestidos de cualquier cosa menos de la armadura de Dios. Entonces me fui a mirar un poquito más adelante y comienza Pablo a especificar: para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las insidias. Insidias quiere decir también acechanzas, ¿sí? O sea, sobre aquel que no para de acechar, sobre aquel que nos ha puesto el ojo y está, diga conmigo, al acecho. Entonces el enemigo está como león rugiente, diga conmigo, al acecho, buscando ¿a quién? A quien devorar. Por eso Pablo comienza a decir: vamos a tener que revestirnos de la armadura. Pero sigamos un poquito más adelante. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo comienza a decir las contras que viene para el hombre y la mujer de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay en este lugar? A ver, levante su manito. Levante conmigo su manito y diga conmigo: yo soy un hombre o una mujer de Dios, y esta palabra es para mí. Amén. Entonces denle una fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Y es su nombre. Y es su nombre. Aleluya. Entonces vamos a ver la primer contra que Pablo habla. La primer contra dice que es contra ¿qué? Diga conmigo: principados. La segunda dice que es contra potestades. La tercera dice que es contra los poderes de este mundo. Y la cuarta contra dice que es contra ¿qué? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces vemos de que hay una serie de cuartetos que quieren venir en contra del pueblo del Señor. Diga conmigo: hay una serie de cuartetos que quieren estar en mi contra, pero el Señor en esta tarde me va a armar como un valiente de Jehová. Amén. Después en el verso 2:13, dice: por tanto, tomad toda la armadura. ¿Cómo dice ahí, por favor? Ayúdenme. ¿Cómo dice? Toda la armadura. ¿Cuántas? Una. ¿Cuántas dice? Todas. No dicen ni una, ni dos, ni tres. Dice ¿cuántas? Todas. Entonces, si no hay una, ni hay dos, ni hay tres, sino que hay muchas, vamos a tener que agarrarla. ¿Cuántas? ¿Cuántas vamos a tener que agarrar? Diga conmigo: toditas. Diga conmigo: todas. Voy a tener que agarrar toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿cómo dice ahí? Para que podáis resistir en el día malo. Habiéndolo hecho todo, estar pues firmes. Y aquí Pablo comienza a decir algo que a mí me fascina cuando Pablo habla, porque Pablo no se anda por las ramas. ¿A cuánto le gustan que le digan al pan pan y vino vino? ¿Verdad? Las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Cierto o no? ¿Para qué andarnos por las ramitas y a poder estar y tener la lengua ahí temblorosa? No, ahí hablando en plata y oro. ¿Para qué hablar entre metales si los metales solamente resonan?
a hablar como hay que hablar. Amén. Y dice Pablo aquí, primeramente, amigos, hermanos, iglesia del Señor, vamos a tener que comenzar a tener algo. Tener firmes nuestra cintura. Tener, dice aquí, estad pues firme, ceñida, ¿qué? Vuestra cintura, ¿con qué? Con la verdad. Entonces Pablo comenzaba a decir algo. ¿A quién estaba hablando Pablo? Diga conmigo, a la iglesia de Efeso. Diga conmigo, a la iglesia de Efeso. Entonces Pablo comenzaba a hablarle a la iglesia de Efeso y comenzaba a decirle, hermanos, lo primero de todo, vamos a tener que ceñir nuestra cintura, pero con la, ¿cómo dice ahí? Con la verdad. Entonces, si Pablo decía que teníamos que ceñirnos nuestra cintura con la verdad, esto me habla a mí. Yo no sé si solamente soy yo el único que el Señor le habla ahora. Pero si el Señor dice a través de Pablo de que tenemos que ceñirnos nuestra cintura con la verdad, es porque hay una mentira. Y no es que nosotros, no es que nosotros nos hayamos convertido en mentirosos. No es eso. Sino de que hay una mentira que ha querido envolvernos para no estar revestido. ¿Me va entendiendo ahora? Una mentira que el enemigo se ha querido infiltrar en el pueblo del Señor para que no seamos revestidos de la armadura de Dios, sino que seamos revestidos de cualquier cosa menos de la armadura de Dios. Pablo comienza hablando a la iglesia de Efeso, comienza a decirle, hermanos, vamos a tener que revestirnos de la armadura de ¿quién? Es porque había otra armadura en Efeso. Entonces Pablo comenzaba a decir, lo primero que vamos a tener que quitar de la falsa armadura es el cinturón de diga conmigo, de la mentira. De la mentira que el enemigo ha querido ponernos a nosotros como vestidura. A través de esta operación del cinturón de la mentira, hemos tenido unos resultados muy penosos en nosotros, el cual nos ha llevado a pensar como Dios no piensa, a poder andar como Dios no anda, a poder adquirir lo que Dios ya ha dicho que tenemos que soltar, a poder estar situados en situaciones donde el Señor no nos ha dicho que tenemos que ir. A través de este cinturón de la mentira hemos sufrido tanto que nos hemos creído que no hemos servido para nada. Pero Pablo comienza a decir, vamos a quitar la mentira que el enemigo ha querido traer sobre nosotros. Esa falsa armadura, esa falsa mentira que el enemigo ha querido traer, la vamos a convertir ahora en una verdad a través de la armadura de Dios. Amén. Pero de seguidamente dice acá, revestíos, de nuevo dice, revestíos con la coraza de la justicia. Si nosotros miramos la coraza de justicia o la palabra justicia, vamos a encontrarnos en la Real Academia Española, un diccionario que lo podemos leer en todas las lenguas hispanas. Podemos ver de que la traducción de la palabra justicia quiere decir legal. También si nosotros miramos esa traducción, uno de los significados es derecho. Entonces, si hay una legalidad y hay un derecho, ¿de qué nos está hablando el Señor? Diga conmigo, de reivindicación. Y esa palabra reivindicación dice que me da la autoridad, me da el derecho de poder reclamar lo que a mí me pertenece. Entonces Pablo estaba diciendo, miren, también revístanse de una coraza que el enemigo le han querido quitar o dejar la visión nula para que no la vea, para que no puedan reclamar bajo una armadura de Dios. Wow. Entonces cuando yo vi esto, el Señor hablaba a mi corazón y comenzaba a decirme, Pedrito, ¿sabe una cosa? El enemigo ha querido quitar la bendición de poder reclamar, trayendo una mentalidad que el reclamo solamente sirve para poder reprochar. Y reprochar quiere decir una cosa y reclamar quiere decir otra. Porque cuando yo reclamo en justicia, estoy tomando lo que es,
Pero si yo reclamo en injusticia, se convierte en un, diga conmigo, reproche. Diga conmigo, reproche. Por eso usted y yo vamos a clamar en esta tarde, diga conmigo, en justicia, tomando la coraza del Señor. Pero en el verso 5, mire lo que dice aquí, perdón, 15. Dice, y calzado los pies, ¿con qué? Con el apréstol del evangelio de la paz. Si nosotros miramos todos los requisitos de la armadura de Dios, si nosotros lo analizamos, si Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Efeso, es porque algo pasaba en la iglesia de Efeso, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Si yo, por ejemplo, o mejor dicho, usted, no le voy a decir yo a usted, sino usted a mí, me dice, pastor, ¿por qué no predica con zapatos? Es porque vengo sin zapatos. Pastor, ¿por qué no se pone el cinturón? Porque lo vemos que está rasguñándose los pantalones a cada momento para arriba. Es porque no traigo cinturón. ¿Cierto o no? Entonces, si Pablo le estaba diciendo a la iglesia, hay una armadura y vamos a tener que tomarla. Y ahora le voy a decir cuál es la armadura, y comienza a especificar. Es porque Efeso no tenía ninguna armadura de Dios y tenían que recibir la armadura de Dios. Vayamos un poquito más adelante. En el verso 16 dice la palabra del Señor: en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Cómo vienen los dardos? ¿Cómo vienen? Diga conmigo, encendidos. ¿Cómo vienen los dardos del enemigo? Encendidos. Estos vienen para hacer daño, ¿cierto o no? Porque cuando hay fuego en un lugar, ¿cómo lo vemos? Cuando viene un fuego agresivo, un fuego que viene para destruir, ¿cómo lo vemos? Diga conmigo, muy peligroso. Entonces el enemigo viene para traer peligro sobre la iglesia del Señor si no estamos, diga conmigo, revestidos. Entonces en el verso 17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo he llevado aquí a esta introducción, sé que ha sido un poquito larga la introducción, porque el Señor me hablaba de poder mirar la armadura de Dios. Entonces cuando yo miré la armadura de Dios, automáticamente el Señor me llevó a un libro en el cual veo a un rey, y este rey tenía algo en su armadura. Y el Padre me hablaba de la grieta en la armadura. Y me decía: Pedrito, vamos a tener que revisar la armadura. Y el primero que la va a tener que revisar sos vos. A ver qué armadura, cómo está tu armadura, Pedrito. Porque la armadura hay que pulirla, ¿cierto o no? Porque una armadura que no se pule llega a poder tener óxido, ¿cierto o no? Y cuando nosotros nos ponemos una armadura oxidada, ¿podremos caminar bien? ¿Verdad que no? Vamos a parecer un robot en vez de un soldado. Porque una armadura oxidada nos va a hacer caminar sin posición de combate. Vamos a querer usar la espada y vamos a tener que doblar casi toda la armadura para poder agarrar la espada, y doblar la armadura conllevará a poder tener una armadura estropeada, y con una armadura estropeada no se podrá ir a la guerra, ¿cierto? Entonces el Señor me llevaba a Primera de Reyes capítulo 22 verso 34 y dice así la palabra del Señor: y un hombre disparó su arco al azar. ¿Cómo lo disparó? Lo disparó sin dirección, como aquel que tira por tirar, ¿cierto o no? Y dice acá: e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Acá un hombre en el cual era rey de Israel en aquel tiempo de turno,
Dice la palabra del Señor de que este hombre en una batalla, un hombre comenzó a poder tirar con su arco al azar, sin dirección, porque no sabía apuntar, porque no tenía puntería, porque no sabía el poder luchar en una batalla. Pero me llama la atención que dice la palabra del Señor que mire la flecha por donde vino. Vino por una juntura de la armadura, yo lo llamo así, por una fisura de la armadura. Porque toda junta que no está bien soldada, por toda junta que no está bien reparada, se puede filtrar cualquier cosa, ¿cierto o no? Y en una armadura de un soldado no puede haber ninguna fisura. Punto número 1, no lo vamos a llevar todo a lo extremo de poder estar en la lucha. Vamos a llevarlo un poquito más a lo natural. Porque por la fisura se puede colocar algún insecto y puede molestar al que usa la armadura. Por ejemplo, como la avispa, se puede colar por medio de la fisura y ahí poder picar al que usa la armadura, o sea, el soldado. ¿Y qué hace la avispa cuando pica? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa al ser humano cuando es picado por una avispa? Se hincha, diga conmigo, se hincha. Y entonces si un soldado se hincha dentro de la armadura, correrá el peligro de una asfixia espiritual. Entonces por eso toda armadura tenía que tener toda, como dice aquí, junta o juntura, la tenía que tener bien sellada. Pero el rey salió a la batalla sin revisar la armadura, sin tener una revisión en la armadura, y su armadura tenía, diga conmigo, una fisura. Y dice la palabra del Señor que aquel que tiró la flecha, mire por dónde le dio al rey. Le podía haber dado en la cabeza de la armadura. Si el otro disparó, ¿cómo? Al azar. Le podía haber dado en la cabeza de la armadura y no haber sucedido nada. Le podía haber dado en la espalda y no podría haber pasado nada. Le podría haber dado en la pierna y no hubiera pasado. Pero mire por dónde la flecha se coló, por entre medio de la fisura, y provocándole, diga conmigo, una gran herida. Yo le llamo de esta manera, una herida mortal. De tal manera que él le dijo al cochero que lo llevaba: sácame diga conmigo, sácame de aquí. Porque ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Da la vuelta y sácame. Dice, da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente. No le dijo estoy herido. Estoy como gravemente herido. Porque estar herido se puede uno lesionar. Podemos lesionarnos en el trabajo, ¿cierto? Podemos lesionarnos cortando el pollo en la casa, ¿cierto o no? Pero gravemente herido, tenemos que usar un arma muy potente para que podamos usar la palabra, diga conmigo, grave. Entonces yo veo de que la flecha era un arma tan potente de que vino e hirió al rey con gravedad. Entonces el Señor comenzaba a hablarme de algo y me decía: Pedro, se ha colado algo dentro de mi pueblo, el cual está haciendo muchísimo daño y está llevando a mi pueblo a poder perecer. El clamor de mi pueblo ha llegado a mí y claman de una manera desesperada porque se coló algo sobre la armadura de mi pueblo. Y esto está haciendo cosas extravagantemente mortales. Y voy a tener que meter la mano en la armadura. Entonces el Padre, cuando me hablaba de esto y me llevó esta palabra, pude ver de que hay mucho pueblo del Señor herido, que hay mucho pueblo del Señor que tiene la necesidad que el Señor haga algo urgente por ellos. Pueblo que pueden estar sufriendo el embate del infierno en
como dijo, la armadura para estar firme contra toda acechanza. Entonces vemos de que hay mucho pueblo que está siendo acechado. Y el resultado del acecho está trayendo muchos resultados penosos dentro del pueblo del Señor. Miremos la palabra del Señor. En el capítulo 16, verso 31, dice la palabra del Señor: y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hija de Etbaal. Dice, rey de los sidonios, y fue a servir ¿a quién? A Baal, y lo adoró. Cuando leía esto y el Señor me llevaba a esto, yo me preguntaba también, como usted se está preguntando, ¿qué tiene que ver este verso en medio de una armadura? Entonces el Señor me hablaba y me decía: mi pueblo está pereciendo porque han dejado una fisura. Lo vamos a tomar ahora de esta manera: una puerta abierta. ¿Me va entendiendo ahora? Mi pueblo ha dejado una puerta abierta. Y cuando nosotros vemos, a lo mejor en Latinoamérica es natural poder dejar la puerta abierta. No es común. Bueno, acá en los pueblos le digo era porque ya no, era muy común dejar las puertas abiertas. Y el Señor me hablaba de que cuando se deja una puerta abierta, es muy fácil que entre cualquiera. Yo recuerdo que en toda mi familia y en el vecindad salíamos a la calle a tomar el fresco por las noches en verano y las puertas se quedaban abiertas. Entraba uno a tomar a la casa de la vecina agua fresca y podía entrar sin llamar. Podía uno entrar para llamar incluso hasta por teléfono, porque era uno el de todo el vecindario el que tenía el teléfono en casa, y todos íbamos a la misma vecina para hablar por teléfono. Y ella siempre tenía la puerta abierta. Y un día entró quien no debería de entrar en la casa que estaba abierta. Y no era un vecino, sino que era un ladrón. Y el ladrón entró y se llevó todas las pertenencias de valor de la señora. La señora comenzó a poder ir a la justicia para denunciar el caso. La justicia le preguntó: ¿cómo tenía usted su puerta? Yo la tenía abiertecita, como siempre. No se considera robo, señora. Se considera un hurto. Y este hurto le lleva a perder el caso porque usted tenía la puerta, diga conmigo, abierta. Entonces, donde lo quiero llevar es que cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, se deja la puerta abierta, diga conmigo, la puerta abierta, está dándole autoridad a quien sea para que pueda entrar. Y el Señor me decía algo que a mí me llamaba la atención: el enemigo ha venido. Si nosotros leemos una versión antigua, como es la versión viviente, dice la traducción viviente, comienza a decir así: el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Entonces no es lo mismo robar que hurtar, porque el robo concede el poder forzar algo, y el hurto es entrar sin lastimar nada, sin destrozar nada. Entonces, en el mundo espiritual, nosotros no podemos darle legalidad al enemigo. Tenemos que anular toda legalidad que le hemos concedido al enemigo. Entonces el Padre me decía algo de acá. Dice la palabra del Señor de que tomó por mujer ¿a quién? Diga conmigo, a Jezabel. Y yo quiero que usted mire a Jezabel como no solamente una mujer, sino que en el mundo espiritual no la vamos a ver en una denominación
mujer, hombre, sino que lo vamos a mirar en lo espiritual. Jezabel representa a un espíritu inmundo, amén, el cual comienza a poder traer sobre la iglesia el poder usar el robo, diga conmigo, y el hurto. Entonces nosotros espiritualmente no nos podemos permitir el lujo de que nos roben ni que nos hurten, amén. Pero también me lleva la palabra Jezabel de que es la que manda a adorar. Y ve de que Jezabel comienza a ordenar algo. Jezabel comienza a poder llevar a todos a hacer un servicio. Y el servicio era ¿quién? ¿Cuál es el nombre que vemos ahí? ¿A servir a quién? A Baal. Y Baal es un dios pagano. No es el Dios de los dioses y el Señor de señores, sino que es un Dios de mentira. Es un Dios en el cual no usa la verdad, sino que usa la mentira. Pero me llama la atención que esta mujer llevaba a los hombres a quererlos inundar en una adoración equivocada. Pero también lo que significa el nombre de Jezabel es la que no quiere cobertura, o sea, la que no se deja dominar, la que no quiere tener esposo. Porque en una casa, ¿quién es el que cubre? Estoy hablando de algo ordenado. Usted ya me entiende. Cuando estamos ordenados, la cabeza de la casa, ¿quién es? El hombre. El hombre, si el hombre no está ordenado con el Señor, si el hombre es un ladrón, es un hurtador, no puede dar cobertura. ¿Por qué? Porque ministraría lo que él es, ¿cierto o no? Entonces, donde lo quiero llevar es que la mujer no quería estar sujeta, sino que era una, diga conmigo, insujeta. Por eso ella llevaba un mando sobre los hombres, a llevarlos a una adoración a otro Dios. Y cuando yo veo esto, este espíritu inmundo que se coló dentro de la iglesia, este espíritu inmundo que quiere invadirnos a nosotros, ha mirado una fisura, una puerta abierta sobre nuestras vidas, el cual quiere traer una alteración en nuestra vida espiritual. Y cuando esta alteración entra a nuestra vida, comenzamos a ver resultados que no teníamos que vivir. Resultados que nos llevarán siempre a perecer, porque nuestra armadura la dejamos con una grieta, diga conmigo, con una fisura. Entonces veo de que vamos a tener que mirar qué es lo que está haciendo Jezabel en nuestra vida. Pastor, pero Jezabel puede estar en el pueblo del Señor. Jezabel puede estar queriendo seducir al pueblo del Señor. Dice la palabra del Señor: tengo en contra de ti que has dejado que esa mujer seduzca y traiga sobre mi pueblo esa maldición. Entonces yo veo en la palabra del Señor que este ataque lo vamos a tener que derribar, atar y destruir. Porque los resultados que ha traído Jezabel, ha querido traer todos sus secuaces del infierno para quitarnos los deseos de poder seguir hacia adelante. Los deseos de poder mirar a Dios, aquel que su nombre es sobre todo nombre, en el cual se nombra en el cielo y en la tierra. Poder quitarnos la virtud de poder adorar el nombre del Señor. Jezabel ha querido traer, lo voy a decir así de claro, pero no se me asuste. Jezabel ha querido traer sobre el pueblo del Señor alucinaciones, a ver cosas del infierno que no deberíamos nosotros disfrutar. Pastor, ¿cómo? Se ha infiltrado hasta en los celulares sin mirar por las redes sociales cosas que no teníamos que mirar. Se ha infiltrado sobre las televisiones y hacernos ver bajo un hechizo cosas que no teníamos que
que ver. Y a través de esa administración hemos tenido resultados muy penosos. Por eso vamos a tener que revisar cómo está mi armadura. Vayamos un poquito más adelante. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra contienda no son, ¿cómo es? ¿No son qué? No son carnales. Pero sin embargo el pueblo del Señor hoy día está peleando con algo que pertenece a lo carnal. Y es contra los deseos. ¿Cierto o no? El pueblo del Señor está peleando hoy en día con deseos que antes de venir el Señor peleaban. Pastor, es que siento el deseo de tal cosa. Pastor, es que siento el deseo de tal otra cosa. Y usted ya me va entendiendo de qué le estoy diciendo. Tenemos gente que cuando estaban en el mundo estaban peleando con sexología que ya dejaron porque el Señor los hizo libre. Pero que hoy día en el último tiempo a través del espíritu de Jezabel, el pueblo del Señor ahora está de nuevo peleando con esos mismos espíritus. Y es normal. Porque si ya lo vencimos, eso no puede pelear de nuevo con nosotros. ¿Cierto o no? Porque, a ver, si usted a la vecina le pegó una vez, ¿usted cree que la vecina va a venir a quererse pelear con usted de nuevo? ¿Verdad que no? Ella sabe que le va a usted a poder. Perdónenme que haga este paréntesis tan carnal. Pero un adversario que ya nosotros lo hemos vencido, ¿usted cree que va a venir a hacer frente? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ese adversario sabe de que usted tiene todas las armas y el valor y toda la valentía para poder destruirlo. No puede venir a acecharlo de nuevo. Entonces, ¿por qué viene de nuevo? Dice la palabra del Señor que cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, fíjese, dice que anda por lugares secos, pero que de repente se recuerda de dónde salió y dice: iré a mi casa de donde salí. Y cuando va a la casa de donde salió, dice que la encuentra ordenada, barrida y, diga conmigo, vacía. Entonces esto quiere decir de que cuando ese espíritu inmundo llegó a nuestra vida, lo vencimos, o mejor dicho, se fue, lo desocupamos. Pero que cuando él se acuerda viene, y cuando viene la encuentra limpita, ordenadita. Qué bien se ve una casa limpia y ordenada, ¿cierto? Pero para verse hermosa debe estar, ya conmigo, ocupada. Ya conmigo, ocupada. ¿Qué pasaría si usted deja su casa ordenada, limpita, con la puerta abierta y usted no está? ¿Cierto o no? Entra el ladrón y verdad que el ladrón no viene diciendo: ay no, acá se dejó este jarrón fuera de su lugar, se lo voy a colocar bien en su lugarcito. Ay no, se dejó la escoba, se la dejó en la puerta de la casa, se la voy a dejar en el lavadero para que cuando vengan se la encuentre bien. ¿Qué hace normalmente el ladrón dentro de una casa que no es suya? Comienza a removerlo todo, y si hay que romper, se encuentra usted los cajones fuera de su lugar, se encuentra usted hasta el colchón rajado, porque el ladrón sabe que ahí guardamos nuestro. ¿Cierto o no? Entonces por eso dice la palabra del Señor: el espíritu inmundo cuando viene y se encuentra esa casa así, lo que me llama la atención es la última parte, pero vacía. Esto quiere decir de que existen dentro del pueblo del Señor personas que dejaron de adorar al Dios
de los dioses y al Señor de señores, porque el espíritu de Jezabel vino y se coló dentro de la fisura. Y sin darnos cuenta, nos llevó a producirnos una gran herida. Y la herida es que nosotros dejamos, por ejemplo, de orar. Y el orar, la intimidad con el Señor, es un arma muy potente en el mundo espiritual, que si no la usamos, estamos desarmados. Hemos dejado, por ejemplo, de amarnos los unos con los otros. Hemos dejado, por ejemplo, de leer la palabra del Señor. Hemos dejado, por ejemplo, no es para usted porque gracias a usted se congrega, pero hay mucho pueblo del Señor que vaga por el mundo que nos está congregando. Y eso es muy peligroso porque está dejando una puerta para que entre Jezabel. Y cuando Jezabel entra, dice, porque las armas de nuestra contienda no son, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y con todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Entonces me llama la atención que lo que Jezabel quiere traer sobre nosotros es que no tomemos las armas para romper toda fortaleza que se levanta contra el poder de Dios. ¿Sobre cuánto ha sido derramado el poder de Dios? Ese es el poder que Jezabel quiere romper. Ese es el poder que Jezabel quiere aniquilar. Diga conmigo, pero no se lo voy a dejar permitir, porque voy a revisar mi armadura. Amén. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Y dice que el poder de Dios va a hacer algo. Va a destruir toda especulación. ¿Qué es una especulación? A ver, ¿alguien me podría ayudar? No lo busqué en el diccionario. He dejado que usted conmigo razonemos en el Señor. ¿Qué quiere decir especulación? Abraham dice pensamientos. A ver. Ajá. ¿Alguien más, por favor? Por ejemplo, hay algo en las noticias que es aterrador y a usted le trae un impulso de especulación. Diga conmigo, de terror. Algo que está fuera de, diga conmigo, algo fuera de sí. Entonces, destruyendo todo pensamiento fuera de sí. Y después dice, todo razonamiento, no lo mismo un pensamiento que un razonamiento, porque un pensamiento viene del corazón y el razonamiento es lo que yo sé que tiene que estar en orden. Amén. Ahora, todo razonamiento activo que se levanta contra el poder de Dios o contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautivo o en cautiverio de la obediencia de Cristo. Dice la palabra del Señor que toda mi adoración se requiere en mi obediencia. ¿Cuál es la mejor adoración? La obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Ay, qué preguntón está este pastor esta tarde. Dígalo.
cumplir los mandatos del papá y de la mamá. Amén. Amén. Obedecer es poder estar, diga conmigo, sujeto. El poder estar sujeto. Vayamos un poquito más adelante. Marcos capítulo 9, verso 17. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo porque tenía un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba echando espumarajo, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. En el verso 21 dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Llevaron a un muchacho a Jesús, un padre de familia, y comienza a decirle: Maestro, Señor, Jesús, tengo un problemón metido dentro de mi casa. ¿Dónde lo tenía? Dentro de casa. Y cuando hablamos de casa es esta casa. Diga conmigo, esta casa. Y dice la palabra del Señor: tengo a un hijo. ¿Forma parte su hijo de esta casa? A ver, los papás y las mamás. ¿Forma parte sus hijos de esta casa? Ay, si un hijo no quiere estar con usted, es como si le sacaran o le arrancaran él. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Entonces tengo a mi hijo, y mi hijo le pasa algo. Es apoderado por un espíritu inmundo. Y dice la palabra del Señor: muchas veces lo echa al fuego para poder quemarlo, destruirlo, hacerle daño. Y otras veces en el agua. ¿Para qué? Para ahogarlo. Cruje los dientes y echa espumarajos. Lo traje a tus discípulos, pero no hicieron o no pudieron expulsarlo. Pero ahora lo he traído a ti. Por favor, si puedes hacer algo, haz algo. ¿Cómo estaba el hombre? Dudando, en una desesperación. Entonces, el espíritu inmundo jezabélico va a usar a sus secuaces. ¿Me va entendiendo? A sus espíritus inmundos, o sea, a sus demonios, a su ejército, para enviar, como dijo nuestra hermana Franci, duda, en una desesperación que vamos a tener por medio de otro espíritu inmundo. ¿Me va entendiendo ahora? Y va a querer traer una desesperación para que no podamos, diga conmigo, creer. Porque a todo aquel que cree, todo le es posible. Entonces el infierno no quiere que creamos, porque si creemos vamos a ver todo posible. Entonces, ¿por qué la iglesia del Señor no ha tenido mejores resultados en el Señor? Porque ha habido una fisura en la armadura y ha venido un espíritu inmundo jezabélico con todos sus secuaces para traer duda, desesperación, incomodidad y otros muchos más, para que no podamos ver lo que es posible en el Señor. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús se para y le dice al hombre: ¿cómo que si puedo? Al que le cree, todo le es posible. Aquel que me cree, todo le va a ser posible. Pero me llama la atención en el verso siguiente. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad.
Cuando Jesús vio que se agolpaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, te ordeno que salga de él y no vuelvas a entrar en él. Entonces, ¿sabe usted lo que me llevó a mí a pensar? ¿Nos puede llevar la palabra del Señor a pensar? Nos puede llevar. Lo que a mí personalmente me llevó a pensar es que este espíritu inmundo a veces dejaba al muchacho y otras veces regresaba para ocupar el lugar. Porque la palabra que Jesús usó, y no entre en él, ¿cómo dijo? Y no vuelvas a entrar en él. Me sorprende mucho esta parte de la palabra del Señor, porque cuando Jesús ve al hombre en su desesperación, comienza a decirle: ¿desde cuándo le sucede esto? ¿Se acuerda usted que le preguntó? ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Desde cuándo le sucede esto? Es como que Jesús quería que el hombre confesara. ¿Cuál era la confesión del hombre? Desde su niñez. Es como que si Jesús quería saber, o que él confesara, mejor dicho. Y cuando confesó, como que Jesús le dijo: ¿y qué has estado haciendo tú? ¿En qué te has ocupado? Vamos a tener que ocuparnos. Diga conmigo: me voy a ocupar. Voy a mirar mi armadura. ¿Cómo está mi armadura? Porque mi armadura no solamente me va a afectar a mí, sino que va a afectar a mí, a mi generación. Una fisura en mi armadura hablará de lo que yo tengo en casa. Una fisura en mi armadura hablará el resultado de mi generación. Voy a tener que mirar mi armadura. Diga conmigo: voy a tener que mirar mi armadura. Gloria al Señor. Creía que tenía más verso. Vamos a tener que revisar cuál es la posición de nuestra armadura. Una fisura de nuestra armadura hablará de todo mal resultado que pueda venir a nosotros. ¿Está usted dispuesto en poder reparar toda armadura? Pastor, pero yo no tengo una grieta, yo tengo un grietón. No importa, vamos a repararlo. Pastor, es que usted no sabe el cordón que le vamos a tener que hacer ahí a esa fisura, a esa grieta. No importa, vamos a repararla. La cuestión no es en cuán grande es la grieta. Vamos a repararnos, porque el Padre está llamando a sus adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre está llamando a aquellos que se han desocupado a que se ocupen. Que no te agarre la armadura del enemigo trayendo sobre nosotros un cinturón de la mentira, un escudo que te quiera quitar la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No permitas que el enemigo te descalce y esté sufriendo sus pies espiritualmente, porque lo llevará a presentarse ante el Señor sin el apresto del evangelio, sin la palabra del Señor. No deje que el enemigo le robe las armas de nuestra milicia, porque el Padre te preguntará y nos preguntará: ¿qué hiciste con la espada que te entregué? Vamos a tener que comenzar a levantarnos y reparar toda nuestra armadura. ¿Está usted dispuesto y dispuesta para reparar nuestra grieta? Yo le voy a pedir que se ponga de pies en esta tarde. Aleluya, papito lindo, te adoramos, te bendecimos, mi Dios. Queremos, Padre Santo, mi Rey, Señor, presentarnos ante ti en esta tarde, Señor, para que
tú venga, Dios mío, Señor, a reparar, a levantar, a restaurar, Dios mío, Señor. Mira mi vida, Señor, cómo se encuentra, Padre, Señor. Vengo rendido, rendida ante ti, aleluya. Ahora díselo al Señor, que no importe, que no importe, que no importe con lo que haya sucedido, lo que haya acontecido. Ahora dígale al Señor: Padre, yo quiero reparar la grieta de mi armadura, Señor. Ven, Señor, y hazme de nuevo. Ven, Señor, y repara mi vida. Ven, Señor, levántame y restáurame, porque te necesito. Oh, praya arabasaya, aramaso, arabasaya. Díselo al Padre, díselo al Padre: Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de ti, Señor. Ven, Señor, y restaura mi vida. Ven, Señor, y restaura mi corazón. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, te amamos, Señor, te amamos, te amamos. Dile: poderoso Dios, ven, Señor. Ven, Señor, y repara mi vida. Ven, Señor, ahora, Padre Santo. Mi Rey, Señor, porque quiero luchar la buena batalla. No me quiero dejar vencer, no me quiero dejar destruir, no me quiero dejar, Dios mío, Señor, papá, dejarme amedrentar por el enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, aleluya. Oh, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, poderoso Rey, poderoso Dios, mi poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, poderoso Dios. Díselo al Señor, eleve su voz al Señor y dígale: mi alma clama, mi alma clama. Eso es, aleluya. Y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y poderoso Dios, díselo al Padre. Y poderoso Dios, de tu pueblo en esta tarde, Señor. Derrámate con poder y gloria sobre ellos, Señor. Te ruego, Dios mío, Señor, que tú vengas cada día, Dios mío, Señor, papá, a escuchar el clamor de tu pueblo que te ama, que te adora, mi Rey, Señor. Padre, Señor, lleva a cada uno, Dios mío, Señor, papá, Señor, al regreso a sus casas, Señor. Padre, Señor, y que mañana, Señor, tú nos traigas con poder y gloria, Señor. Mañana que venimos a sentarnos a tu mesa, Dios mío, Señor, muévete con poder y gloria, Señor. Crea un ambiente de tu presencia sobrenatural, el cual nos lleve, Dios mío, Señor, a reposicionarnos en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Mañana estamos a partir de las 11:30 de la mañana en este lugar. No se pierdan el día de mañana porque va a ser algo glorioso donde vamos a estar